Bienvenidos a un nuevo episodio de Café y Hierros. Soy Iván Llamazares de ivyamazares.com y en este podcast charlamos sobre salud, deporte, alimentación, longevidad, minimalismo y hábitos que impactan en tu día a día. Bien, hoy vamos a hablar acerca de movimiento o entrenamiento, porque es una de las preguntas que más habitualmente se suelen leer o escuchar. O sea, el tema de qué es más importante, moverse mucho en el día a día o entrenar, aunque seamos personas que quizás no tenemos mucha actividad, pero entrenar fuerza, entrenar intenso, ¿qué es más importante, lo uno o lo otro? Bueno, pues vamos a intentar despejar esa duda. Yo, como siempre, aquí voy a dar básicamente mi opinión, lo que yo opino de todo esto. Tú también puedes dejar la tuya, me lo puedes comentar a través de redes sociales, en Instagram, en Twitter, si no en mi web. Pero bueno, lo dicho, es cierto que es una cuestión que siempre está ahí. Hay personas que por lo que sea, por cuestiones de la vida, por su trabajo, por su día a día, son personas que trabajan quizás 8 horas sentados delante de un ordenador, delante de una pantalla, y luego sí que es cierto que pueden entrenar fuerza 1 hora, 3 o 4 días a la semana, pero el tema es que no se mueven demasiado en el día a día. Pueden hacer ese entrenamiento, puntualmente está bien, pero no se mueven mucho. Entonces siempre está la cuestión de, vale, estoy haciendo este entrenamiento que sé que es importante, que sé que me viene bien, pero ¿hasta qué punto esto es más importante que si me moviera a lo largo del día? Hay personas que, por ejemplo, se mueven mucho, luego no entrenan fuerza, no hacen un entrenamiento específico para ganar músculo o simplemente para eso, pero sí que es cierto que en su día a día, o por su trabajo o por lo que sea, pues se mueven bastante más que estas otras personas. Bueno, pues lo cierto, o lo que yo opino, es que el entrenamiento es algo puntual. Al final, el entrenamiento lo podemos hacer durante un determinado periodo de tiempo, por ejemplo, esos 45 minutos, 1 hora, hora y media. Lo hacemos ciertos días a la semana y ya está. O sea, no podemos mantener un entrenamiento de alta intensidad durante muchas horas todos los días. En cambio, el movimiento es más habitual o debería de ser más habitual. Deberíamos de movernos para ir de un lado a otro. Es cierto que luego pues utilizamos mucho el coche, utilizamos mucho el patinete eléctrico, utilizamos lo que sea, pero deberíamos de movernos más en el día a día, caminando, en bicicleta, utilizando menos el ascensor. Todo esto es importante y si tuviéramos que poner en una balanza cuál de las dos cosas repercute más en nuestra salud, pues yo diría que sin duda el movimiento. Pero más que nada porque me encuentro con muchas más personas que, aunque entrenan, luego no se mueven apenas nada a lo largo del día. Y luego sí que es cierto que me encuentro con personas que, aunque no entrenan o no hacen un entrenamiento específico de fuerza, sí que se mueven mucho y tienen en general mejor salud. Pero por una cuestión muy básica, porque esas personas que se mueven mucho a lo largo del día, gran parte del movimiento es a muy baja intensidad, por ejemplo caminando, pero luego otra parte del movimiento que realizan, aunque sea de forma involuntaria, lo hacen a una intensidad un poco más moderada, un poco más, por ejemplo, intensa. Si caminamos mucho a lo largo del día, eso es una intensidad moderada, pero si, por ejemplo, en un momento puntual hacemos un sprint porque no llegamos a coger el autobús o por lo que sea, bueno, pues eso ya estaría catalogado como alta intensidad. Y entre medias estaría la media intensidad, que puede ser, yo qué sé, bailar, que puede ser hacer cualquier actividad, como por ejemplo subir unas escaleras. Eso ya sería una intensidad un poco más moderada. Entonces, estas personas que se mueven mucho a lo largo del día, pues tienden a mezclar varias intensidades. Y sí que es cierto que la predominante es la baja intensidad, pero por eso normalmente tienen mejor salud. Por otra parte, luego están las personas que sí que es cierto que hacen ese entrenamiento de fuerza, pero luego no se mueven apenas nada, están todo el día sentados. Sabemos que la silla es uno de los males de nuestra sociedad. O sea, las sillas antes no existían. Si echamos la vista hacia atrás, veríamos que pasábamos gran parte del día en movimiento, caminando de un sitio para otro, cazando, recolectando. Por supuesto, también había momentos de ejercicio intenso, como los que acabo de comentar, pero no utilizábamos sillas. O sea, las sillas es un invento que es muy cómodo, que está muy bien para trabajar delante del ordenador, pero que si las utilizamos en exceso, repercuten sobre todo en una peor circulación, en una peor sensibilidad a la insulina. Ante igualdad de calorías, vamos a digerirlas peor, vamos a metabolizarlas peor y por lo tanto, al final, es importante cambiar de postura. Da igual que estemos sentados, nos podemos levantar de vez en cuando, podemos mirar por la ventana un objeto lejano para, pues, sobre todo también, cuidar la salud visual. Podemos, si tenemos una llamada, hablar por el teléfono móvil, pero de pie, no hace falta que estemos también sentados. Si, por ejemplo, tenemos una standing desk o tenemos algo que podría asemejarse a una standing desk, pues podemos trabajar parte de la jornada de pie. Bueno, en definitiva, tenemos que buscar alternativas para no estar continuamente sentado, por lo que acabo de comentar. Y esto al final también se traduce en más movimiento, porque también me encuentro a la persona que dice que no puede moverse porque tiene un trabajo de oficina de 8 horas, pero vale, tendrás tus descansos, tendrás tus momentos libres
y ahí lo que yo también suelo ver es que gran parte de esos momentos libres les pasamos también sentados. Así que bueno, ¿ante qué es más importante, lo uno o lo otro? Bueno, pues yo me encantaría por el movimiento. El movimiento siempre es importantísimo a cualquier edad para mejorar la circulación, para mejorar el tono muscular, y a partir de ahí, a partir de que tenemos un movimiento mínimo, sabemos que también el trabajo de fuerza, el trabajo de alta intensidad, tiene su hueco y deberíamos también de hacerlo, aunque no pudiéramos, por ejemplo, 5 días a la semana entrenar con cargas o entrenar HIIT o entrenar con alta intensidad, pero sí que es cierto que algún día a la semana estaría bien, o momentos puntuales a lo largo del día. Lo que he comentado otras veces, si por ejemplo tenemos en la habitación en la que trabajamos una barra de dominadas y tenemos una kettlebell y 4 cosas más, pues podemos hacer algunos ejercicios en nuestros ratos libres, en esos espacios de tiempo un poco más muerto, y de esa manera vamos a estar combinando lo bueno de estar moviéndonos, más o menos a lo largo del día, con ciertos ejercicios de alta intensidad. Como todo, yo creo que son importantes las dos partes, no es que haya una súper prioritaria con respecto a la otra, pero sí que es cierto que si me tuviera que mojar, para no quedar siempre en la misma respuesta de es que ambas cosas son importantes, así que tienes que hacer las dos, bueno, la respuesta es cierto que debería de ser así, deberíamos hacer las dos. Pero bueno, si me tuviera que mojar, yo diría que el movimiento es más importante, que deberíamos de movernos más. Es una de las lacras de esta sociedad de que no nos movemos apenas nada y cada vez nos movemos menos porque nos sacan inventos nuevos para ir de un sitio para otro sin tener que utilizar nuestras piernas ni nada de eso. Entonces es importante moverse y a partir de ahí, a partir de una base mínima, pues ya podemos hacer ejercicio de alta intensidad. Así que todo es importante. No quiero decir con esto que los que entrenéis fuerza o los que entrenéis con kettlebell, con pesas o con lo que sea, no estéis haciendo las cosas bien porque también es súper importante. Y ligado a todo esto, que también me llega a veces la pregunta de la persona que me dice, es que yo solamente puedo sacar 20 minutos al día para entrenar, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿O sirve de algo esos 20 minutos? Bueno, pues claro que sirve de mucho. O sea, es mejor hacer algo, por poco que sea, que no simplemente limitarse a no hacer nada por pensar que ese poco que podemos hacer no representa beneficio alguno. Pues sí que lo representa. Yo, por ejemplo, puedo entrenar 20 minutos al día porque es el tiempo que me queda y esos 20 minutos es mucho mejor que los dedique a esa actividad que no que esté mirando el teléfono móvil, que los pase también sentados y que no haga absolutamente nada. De hecho, se ha visto que cuanto más ejercicio se hace, a partir de cierto punto, no significa que los resultados sean exponenciales, no significa que por hacer el doble de ejercicio vayamos a mejorar más. Por ejemplo, con media hora de ejercicio vamos a mejorar mucho, con 60 minutos, pues posiblemente mejoremos más o menos quizás el doble, no el doble exactamente, pero bueno, por ahí. Y a partir de quizás ese punto, pues seguramente los beneficios vayan aumentando, pero poco a poco hasta llegar a una meseta. Por eso es importante decir, venga, pues voy a dedicar cierto espacio a la semana a algunos entrenamientos de alta intensidad que son cortos en el tiempo. O sea, yo tengo 24 horas en el día, las cuales tengo que dedicarlas a dormir, que dedicarlas a trabajar, a hacer ciertas tareas y también quiero dedicar 1 hora, algunos días, a entrenar con alta intensidad. Pero el resto del tiempo, el resto del día, deberíamos movernos un poco más. Si tenemos un trabajo que no nos lo permite en exceso, pues tenemos que buscar alguna idea o tenemos que levantarnos más de la silla o tenemos que movernos en nuestros ratos libres, en nuestros descansos o cuando sea. Pero el movimiento es importante. Así que bueno, no me enrollo más con el episodio de hoy. Lo dicho, esta es mi opinión acerca de este tema. No sé lo que opináis vosotros, pero bueno, me lo podéis dejar en Instagram, en @ivyamazares, me encontráis por ahí, también en Twitter, y si no, como siempre, en mi web, ivyamazares.com. Así que nada más, nos escuchamos la semana que viene por aquí, en Café Hierros, y espero que paséis una buena semana. ¡Chao!